Ok, pues hoy vamos a platicar un poquito de cómo es el proceso de inferencia bayesiano. Ya platicamos un poquito la clase pasada nos pusimos muy técnicos y llegamos a través de los axiomas de coherencia a deducir que el criterio óptimo para tomar decisiones en ambiente de incertidumbre es el de utilidad esperada, ¿no? Hicimos toda la demostración. Entonces, pues una opción va a ser más preferida a otra si solo si la utilidad esperada canónica de esa opción es mayor a la de la otra, ¿no? Y también caracterizamos el problema de inferencia como un problema de decisión. En este caso, pues dijimos que hay que encontrar una D sub teta estrella, tal que su utilidad esperada sea mayor para todas las demás D sub teta de todo el espacio parametral. Y habíamos comentado también que este es un problema posiblemente infinito no numerable porque, pues en el caso, por ejemplo, de la mu en la normal, pues el espacio parametral serían todos los reales, ¿no? Entonces, habíamos comentado un poquito de eso. Ahora bien, hoy vamos a platicar un poquito de la pérdida esperada, vamos a platicar de la probabilidad condicional y el proceso de aprendizaje y vamos a aterrizar a todo esto a cómo se hace, o sea, cuando nosotros hacemos inferencia frecuentista, tomamos la verosimilitud, derivamos y encontramos el estimador máximo verosímil. Hoy vamos a ver cuál es el equivalente a este proceso, pero en términos bayesianos. Ahora bien, vamos a platicar de la pérdida esperada. Normalmente, eh, cuando nosotros estamos inferencia y estamos haciendo estimación puntual, pues generalmente pensamos nosotros en esta noción de que entre más lejos esté el valor real, o bueno, entre más lejos esté nuestra estimación de del valor real del parámetro que estamos buscando, pensamos que es más inútil, ¿no? Entonces, hay una noción de distancia, y de hecho, desde el enfoque frecuentista, pues esto se subsana de alguna manera, eh, con este concepto, o bueno, con esta idea de insesgamiento, ¿no? Que buscas que el valor esperado de tu estimación, pues sea precisamente el valor real, pero pues tampoco te asegura o tampoco te mide qué tan lejos estás del valor real, ¿no? Y de hecho, pues nunca lo vas a poder saber porque el valor real del parámetro del que nosotros, del que tenemos interés, pues siempre va a ser desconocido. Entonces, pues nos gustaría que nosotros pudiéramos cuantificar la utilidad entre entre teta, el valor real, y teta gorro, que es nuestra estimación, con una función L que tuviera que ver con la distancia entre el valor real y nuestra estimación. A esto se le llaman, ¿sí? ¿Me van a preguntar algo? ¿No? Ok. Sí, 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 sí. Estamos ahorita, es la distancia geométrica y de hecho lo bonito es que evidentemente no hay una sola manera de cuantificar la distancia. Podemos utilizar, por ejemplo, el error cuadrático, que es como la aproximación más estándar. Podemos usar el valor absoluto de la suma de las distancias. Podemos usar, podemos usar muchas cosas. Hay muchas funciones de pérdida y evidentemente la elección de la función de pérdida va a tener una relación directa con la utilidad en el caso particular de la inferencia de ese parámetro. A mí, por ejemplo, si soy un financiero, me funciona una pérdida que tal vez sobreestime las pérdidas y subestime las ganancias, ¿no? Entonces, fíjense cómo, no, cómo vamos arrastrando esta noción de subjetividad a lo largo de a lo largo de toda esta construcción de una teoría de inferencia que hemos estado construyendo y pues como ya había comentado hace un momento, hay muchas maneras de cuantificar esta distancia y pues esto nos va a llevar a diferentes resultados que vamos a estudiar la sesión que viene.
Por ahora, quédense con lo siguiente, que les voy a presentar yo un teorema, que la utilidad se maximiza si tenemos una transformación lineal de la utilidad canónica. Se maximiza si la A, el coeficiente que multiplica la utilidad, es positiva, y se minimiza en D estrella si la A es negativa. Y esto pues, ¿por qué trabajar con pérdidas y no con utilidades directamente? Es porque históricamente, uno, pues existe esta noción de distancia entre la estimación real, perdón, el valor real y nuestra estimación. Y dos, es que la estadística bayesiana históricamente pues se ha desarrollado en el gremio de los actuarios, y pues generalmente el actuario eh, trata con pérdidas en cuestión de seguros, y pues está un poquito impregnado esta noción o bueno, esta manera de hacer inferencia con el gremio actuarial. Entonces, a partir de este momento, nosotros vamos a empezar a trabajar con pérdidas, vamos a empezar a- vamos a saber que podemos transformar la utilidad de tal suerte de que nosotros podamos hablar de una pérdida esperada y no de una utilidad esperada. Entonces, pues nuestra solución va a ser tal que se minimice la pérdida esperada. Entonces, ahora, sí, dime, sí. Ah, no, estamos definiendo una función U', que es una transformación de la utilidad canónica. De hecho, de hecho eso hizo la observación Voronoi, ¿no? Que parecía redundante definir consecuencias y decisiones, siendo que, pues básicamente era equivalente escoger entre unas y otras, ¿no? Pero en términos del problema de inferencia, pues hay que hacer explícito en términos de qué está la función de utilidad. Entonces, yo aquí lo único que estoy diciendo es, definamos U' de C, una transformación de la utilidad canónica, por eso el apóstrofe, que en realidad es una función de las decisiones y los eventos inciertos, tal que la transformación es una constante A por la utilidad más una constante B. Entonces, ese apóstrofe no es otra cosa que denotar una función alternativa a U'. Tal vez si no te gusta esa notación, le podrías cambiar C a B igual a una transformación de U. Oye, ahí estamos sacando problemas esperados. Bueno, nos creamos un momento para ver las mismas protocolizantes o las mismas locales como seres para Esta observación que haces se me hace muy buena, la verdad. Lo que es más, este comentario hasta valdría la pena agregarlo a las notas. Cuando tú estás, fíjate en términos de qué en términos de qué está U. Está en función de una decisión perdón, de una decisión D y un conjunto de eventos inciertos E. Los eventos inciertos como los definimos, co- eh, conforman una partición una partición de probabilidad. Entonces, en realidad, U es una variable aleatoria. O sea, el problema de decisión, como nosotros lo planteamos, es equivalente en términos de elegir una decisión a escoger una variable aleatoria con un valor esperado que cumpla ciertas características, que también está en función de una serie de decisiones. ¿Sí lo ves? Entonces, pues tú me estás preguntando, oye, ¿es que ese valor esperado tiene las mismas propiedades? Pues sí, porque al final U es una variable aleatoria. Ajá. Entonces, sí es un valor esperado tal cual.
y de hecho, la elección de variables aleatorias pues está dada precisamente por las consecuencias que estamos cuantificando y la asignación de probabilidades a través de la partición de eventos inciertos E. No, sí, es una variable aleatoria, tal cual. Sí, claro. De hecho, la distribución de U nosotros la estamos asignando a través de PDE. Ok, perfecto. No, ¿de qué? Entonces, pues vamos a hablar ahorita de probabilidad condicional. Ya esto es algo que no debe ser nuevo para ustedes. De hecho, uno de las máximas del approach bayesiano a la inferencia es que pues toda probabilidad es condicional. Todo evento aleatorio está sujeto a ciertas condiciones y precisamente esta noción de que puede haber eh, eventos, eventos idénticamente distribuidos e independientes, pues no hace mucho sentido en el contexto bayesiano, salvo cuando se habla de eventos condicionalmente independientes. Entonces, eso es un área de estudio un poquito áspera, árida. No lo vamos a trabajar con mucho detenimiento nosotros. De hecho, eso tiene que ver con una cosa que se llama el teorema de intercambiabilidad de De Finetti, que es muy importante en términos teóricos, pero pues a nosotros no nos quita mucho no estudiarlo con profundidad. Ya si quieren lo podemos discutir más adelante, si les causó curiosidad esto que acabo de decir. Entonces, nosotros cuando definimos el problema de inferencia, pues dijimos, hay que escoger una sola teta de todo el espacio parametral y pues nosotros al asociar la decisión de subteta con un valor del espacio parametral, implícitamente estamos generando o tenemos que generar una relación unívoca entre teta y p de teta a través de o bueno, la estamos aproximando a través de una familia paramétrica. Un ejemplo de esto podría ser que si a mí me interesa hacer inferencia, por ejemplo, sobre el parámetro de una Bernoulli que está entre 0 y 1, yo tendría que asignar una distribución de probabilidad, por ejemplo, una uniforme a teta, para yo describir mi incertidumbre sobre el parámetro. Yo podría decir, yo creo que la incertidumbre asociada al parámetro teta se puede describir con una función uniforme entre 0 y 1, porque yo no tengo información para decir si el parámetro de esta Bernoulli es mayor que 5, es menor que 5, es exactamente igual a 1 o es exactamente igual a 0. Ajá. Ahora bien, la cosa es que este problema no es estático. Eh, y de hecho, cualquier problema de decisión pues tiene la cualidad de que uno como tomador de decisiones pues va a recibir información que va a actualizar la incertidumbre que tiene sobre las cosas, ¿no? Entonces, yo pongo un ejemplo muy tonto, que supongamos que estoy entre decidir si me voy en metro o en camión a la escuela a las 12 de la tarde, ¿no? Entonces a las 12 de la tarde está brillando, perdón, me voy en moto o en coche a la escuela. Entonces ahorita está el sol, este, el cielo está despejado, hace mucho calor, entonces yo diría pues irme en moto o en coche, pues únicamente tiene que ver tal vez con mis requerimientos de tiempo, ¿no? En la moto puedo meterme entre los coches, el tráfico no me hace tanto daño, pero ¿qué pasa si a las 4 de la tarde yo veo los pronósticos del clima y veo que hay 60% de probabilidad de que llueva? Entonces, pues tal vez ahí ya no sea tan claro, o bueno, mis preferencias se van a mover porque he recibido nueva información que va a cambiar la estructura, por ejemplo, de consecuencias de irme en moto. O va a cambiar no solo las consecuencias, sino también la asignación de probabilidades que yo le di al evento incierto de que llueva o no llueva. Tal vez al principio yo decía, es que la probabilidad de que llueva es del 5%. Y ahora que recibo nueva información,
y veo que la probabilidad de que llueva es del 60%, entonces pues la estructura, el problema de decisión cambió de manera material estructuralmente, ¿no? Y a nosotros nos gustaría poder tener una manera de incorporar nueva información a nuestro problema de decisión sin que estructuralmente haya cambios, sin tener que rehacerlo todo de cero. Eso es lo que nos gustaría. Y pues la herramienta para actualizar nuestra certidumbre es el teorema de Bayes. De hecho, precisamente por este pequeño ejercicio que vamos a hacer, es que se ha ganado este nickname o esta denotación de inferencia bayesiana. Entonces, nosotros partimos de que PDE, y para aligerar la notación, habíamos quitado el condicional, pero pues nosotros sabemos que la probabilidad del evento incierto está sujeta a cierto conocimiento sobre los eventos inciertos, y a este conocimiento inicial que nosotros tenemos de los eventos inciertos le denotamos H. Entonces, para PDH y la utilidad canónica de las consecuencias, encontramos una solución de estrella tal que la utilidad, y de hecho aquí ya está en términos de pérdidas, y aquí debería estar al revés, tal que la pérdida de esa de estrella es la menor para todas las Ds. ¿Ok? Aquí aguas, porque si se fijan está mal la lámina. Esta de estrella tendría que ser la que minimice la pérdida. Entonces tendría que estar invertido. ¿Sí lo ven? Bueno, pero luego se los mando corregido. Entonces, vamos a considerar que el espacio de consecuencias no cambia, y si el espacio de consecuencias no cambia, y vamos a considerar una z tal que son datos nuevos relevantes sobre los eventos inciertos en el espacio de eventos inciertos en mayúscula. Y en este caso, pues si lo vamos a trasladar al problema de inferencia, son datos relevantes sobre P de teta. Dime. Mm, Pues no es tanto ponerle una cota. Puedes pensar en el contexto del problema de decisión, o sea, no del problema de inferencia, del problema de decisión. H es la información con la que tú cuentas a la hora de resolver el problema. Por ejemplo, en el caso o sea, no tiene que ser tan exhaustivo. O sea, un tomador de decisiones se beneficia de la información. Eso no se puede discutir, pero tampoco creas que es una construcción matemática muy compleja. O sea, nada más trata de capturar lo que tú sabes al momento de tomar la decisión. En el caso de irse a la escuela en moto o en coche, pues bueno, es la probabilidad de que llueva, si sé que hay baches en el camino, no sé, si sé que me pueden asaltar. O sea, no tiene que ser exhaustivo, ¿sabes? Simplemente es una abstracción, ¿ok? Entonces, pues queremos encontrar una, una distribución, o bueno, queremos incorporar esta información Z a los eventos inciertos, y en caso de que esto sea material, encontrar una D doble estrella, tal que aquí vuelvo a hacer hincapié, esto está volteado, esto debería estar al revés, D estrella debería ser la que minimice la pérdida. Entonces queremos encontrar una nueva solución que ya incorpore el nuevo conocimiento de los datos, como en el caso de nuestro ejemplo, la nueva probabilidad de lluvia. Ajá. Entonces, ahora lo que quiero que vean es que yo haya dejado U fijo no es de gratis. Esta Z, esta nueva información, lo que está modificando es la asignación de probabilidades hacia los eventos inciertos, pero la estructura, es decir, la pérdida asociada solo está cambiando por esta nueva asignación de probabilidades. ¿Sí me explicó?
Sí, te pongo un ejemplo. ¿Qué tal si mi decisión no es irme en moto o en coche? Mi decisión es irme en el Lamborghini o en el Bocho. Entonces, si llueve o no llueve, para fines del problema, pues me da igual, ¿no? Tal vez lo que me importa no es que llueva, sino, o sí, no quiero que se moje el Lamborghini y se ensucie, whatever, ¿no? Pero qué tal si pesa más que me lo roben, o si pesa más que le dé un tallón en un tope, o, ¿sabes? Ajá, sí, 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 que no sea material el cambio, que a pesar de los cambios, la decisión óptima siga siendo con la que tenías con la información inicial, ¿va? Ok. Entonces, queremos transitar de PDE dado H, que es la información inicial o a priori, hacia PDE dado H, Z, que es la información final o a posteriori. Y este ya es un lenguaje muy bayesiano. Seguramente, o bueno, no sé si lo han escuchado, que hablen sobre distribuciones a priori y distribuciones a posteriori. Bueno, ya estamos acercándonos a eso. Entonces, Z tiene que ver con nuestro problema de decisión si solo si tenemos una función de probabilidad condicional Z dado E, H, que es una probabilidad conjunta. O sea, lo que yo estoy pidiendo en esta oración es que podamos incorporar la información nueva a través de una función de probabilidad. ¿Sí me explicó? Esto no se me hagan muchas bolas pensándolo, es más bien como un requerimiento técnico. O sea, yo no puedo incorporar datos si no hay una función de probabilidad de por medio, porque pues no habría, porque estoy trabajando con funciones de probabilidad para comenzar, ¿no? Entonces, si algo no tiene distribución de probabilidad, pues no lo puedo meter a la licuadora. Entonces, conocemos PDE dado H y PDZ dado E, H. Entonces, utilizando el teorema de Bayes, nosotros podemos decir que la probabilidad de E dado H, Z esto es una definición, es la probabilidad de la intersección entre la probabilidad de Z solito. Y además, pues si ya lo descomponemos usando la regla de Bayes, simplemente es la probabilidad inversa. Entonces estoy invirtiendo los condicionales y lo curioso de aquí, y yo quise hacer esta como adición en la notación, es que yo voy a obtener una distribución sobre el espacio de eventos inciertos. Ahora, yo había estado usando la notación PDE, pero esto es equivalente en el caso de aproximarlo con una familia paramétrica a tener una función FDE. ¿Sí me explicó o no me explicó? Lo que les quiero transmitir es que yo estoy teniendo una distribución de probabilidad completa, llámesele una campana, llámesele una joroba, llámese lo que se le llame, una distribución de probabilidad completa que me describe la incertidumbre que yo tengo sobre el espacio de eventos inciertos. Más aún, si yo estoy en un problema de inferencia, tengo una distribución de probabilidad que me describe la incertidumbre alrededor del parámetro. No estoy teniendo solo un valor, estoy teniendo toda una distribución de probabilidad. De hecho, de hecho, el denominador de este cociente, que es P de Z dado H, es solo una constante. ¿Por qué? Porque yo estoy integrando, o bueno, estoy sumando sobre todas las es de aquí y al final esto me va a quedar en una constante. Entonces la puedo quitar y yo puedo decir que la probabilidad condicional de E dado H, Z es proporcional a P de Z dado E, H por P de E, H. A lo que voy es que yo puedo caracterizar esta función de probabilidad únicamente con la multiplicación
de las dos probabilidades, de las dos funciones de probabilidad condicional que sí conozco. ¿Ok? No se me hagan bolas, no se me espanten. Ahorita que yo lo pase al problema de inferencia me van a entender un poquito más. Fíjense bien. Entonces, ya habíamos dicho que en el contexto de inferencia, P de E es P de teta. Entonces, yo puedo decir que P de teta dado Z, la nueva información, es proporcional a P de Z dado teta por P de teta. Esto es teorema de Bayes, ¿no? Ok. Entonces, la pregunta que les quiero hacer es ¿qué es Z en el contexto del problema de inferencia? Es una pregunta, traten de contestarla. Ajá, pues entonces en el caso del problema de inferencia no debe ser diferente, ¿no? Z es nueva información y la información se manifiesta a través de datos y en particular pues Z son los datos que observamos sobre el problema. Puede ser un muestreo aleatorio, por ejemplo. Eh, yo denoto generalmente un muestreo aleatorio, una colección de variables aleatorias y independientes, idénticamente distribuidas como X sub n, el vector. Así lo denoto yo, esa es la notación que yo ocupo. Entonces, si Z son los datos, ajá. La muestra sí es una variable, o sea, sí es una colección de variables aleatorias idénticamente distribuidas, pero este supuesto se puede relajar. Sí se puede relajar. ¿Cómo? Pero fíjate, o sea, yo ahorita estoy suponiendo una muestra aleatoria, pero si yo no tuviera una muestra aleatoria aquí, no nos quita nada, ¿no? Porque, o sea, lo único que va a cambiar es la forma estructural de esta P. O sea, va a haber tal vez una matriz de varianzas y covarianzas, o sea, no te quita nada, ¿no? El supuesto de dependencia lo único que te da es que puedes multiplicar las funciones o sea, puedes descomponer la función por la multiplicación de las funciones. ¿Estás de acuerdo? Pero a ver, acuérdense un poquito. ¿Qué es P de la muestra dado teta? Ah, ¿quién se unió? David Limones. Ay, Boronoy. A ver, muchachos, no te preocupes, Boronoy. Solo porque estoy de buenas, te estoy grabando la clase. Sí. Ok. ¿Qué es P de XN? P de la muestra aleatoria dado el parámetro teta. ¿No? ¿Qué, qué es? Repasen sus conceptos de estadística frecuentista y díganme qué es la función de probabilidad de los datos dado el parámetro.
No, literalmente, este condicionamiento es una definición de Ronald Fisher para la estadística frecuentista. Es más, ustedes cuando hacen inferencia frecuentista, hacen su inferencia a través de esta función, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que maximizan cuando están haciendo inferencia frecuentista? Esto es la verosimilitud, muchachos. Esto es la verosimilitud. O sea, nosotros tenemos que en inferencia bayesiana la probabilidad de teta dado la muestra es igual a la verosimilitud multiplicada por la probabilidad inicial de p de teta. Está rudo, ¿no? O sea, aquí lo que nosotros estamos, aquí lo que, fíjense cómo nosotros, quiero que observen muy bien esto y vean lo parsimónico de la expresión que tienen aquí. Del lado derecho tienen P de teta, que es la asignación de probabilidades iniciales con respecto a la incertidumbre del parámetro. Multiplicando a P de teta, lo que tienen son los datos. Es qué dicen los datos sobre teta. Y, de, y del lado izquierdo, lo que tienen es una distribución de probabilidad que captura lo que dicen los datos y la asignación de probabilidades iniciales sobre teta. ¿Ya lo vieron? Y vuelvo a lo mismo. Nosotros no tenemos solo un valor. Cuando ustedes hacen inferencia frecuentista, tienen la verosimilitud, derivan, igualan a cero y tienen un valor. Nosotros no. Nosotros multiplicamos dos funciones de probabilidad y lo que obtenemos es una tercera función de probabilidad tal que describe la incertidumbre alrededor del parámetro incorporando lo que dicen los datos. Entonces nosotros, exacto, tenemos una distribución que integra a 1 tal que describe toda la incertidumbre del parámetro. Ahí voy, aguanta, hijo, ahorita llegamos a la estimación puntual, ahorita llegamos a la estimación puntual. A ver, vamos al proceso de inferencia. Entonces, lo que les comentaba precisamente es que tenemos una función de distribución de probabilidad completa alrededor de la incertidumbre del parámetro. Ahora bien, eh, lo que sí quiero hacer mucho hincapié es que hay muchos pseudo bayesianos allá afuera que dicen que la estadística bayesiana es tratar a los parámetros como variables aleatorias. Y los parámetros nunca son variables aleatorias, los parámetros están fijos y son desconocidos. Entonces, el hecho de que yo tenga una p de teta no quiere decir que teta sea una variable aleatoria. ¿Qué es lo que estoy cuantificando con esa p de teta? Es pregunta. Sí, pero ¿qué? Ahí les va. Esa P lo que está cuantificando no es la variabilidad que tiene teta. Lo que está cuantificando es mi desconocimiento sobre el parámetro de interés. Yo no estoy diciendo es que teta varía y teta a veces puede ser 1, a teta a veces puede ser 23 y teta puede a veces ser menos 454. Lo que yo estoy diciendo con esa P de teta es, dado, dados los datos y dado lo que yo sé sobre el fenómeno que estoy estudiando, la incertidumbre de teta la estoy caracterizando con esta función de probabilidad. ¿Me explico? Y esto es compatible con nuestra definición de probabilidad, porque nosotros entendemos la probabilidad
como una medida de la incertidumbre que existe alrededor de un fenómeno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, entonces si ustedes llegan con alguien y le dicen, ah, sí, es que somos bayesianos y tratamos a los parámetros como variables aleatorias, los desheredo. Exacto. En este caso, no sobre un evento, sino sobre el parámetro. Conforme, bueno, pues depende, y eso lo vamos a ver la semana que viene, porque hay o sea, yo le tengo que asignar una forma funcional a esa P de teta, ¿estás de acuerdo? Y también le tengo que asignar una forma, o sea, tengo que definir una familia paramétrica de las cuales la muestra aleatoria, sea una manifestación, ¿no? Yo tengo que decir, no sé, quiero encontrar la media de una distribución normal, entonces pues ya tengo mis datos y eso es mi verosimilitud, ¿no? Es la multiplicación de las funciones normales evaluadas en el dato. Y tengo que ponerle una función de probabilidad a mu en este caso, ¿estás de acuerdo? Pues depende, ¿no? Yo puedo decir, bueno, yo creo que, supongamos, ¿no? Que lo que estoy estudiando es las calificaciones del ITAM. Entonces, pues entonces yo creo que mu se distribuye normal, centrada en 8 pero truncada a 0 y le quito la colita porque las calificaciones no pueden ser negativas, entonces redistribuyo la probabilidad. ¿Sí me explico? Tendrías que hacer una cosa así. Obviamente hay una manera parsimónica de hacerlo y una manera no tan parsimónica de hacerlo, que es la manera parsimónica se les conoce como modelos conjugados y la manera no parsimónica de hacerlo se le conoce como métodos de Monte Carlo con cadenas de Markov. Y precisamente el método no parsimónico de hacerlo es lo que nos lleva a la estadística computacional con R. Pero vamos a explorar esto con un poquito más de tranquilidad la sesión que viene. Vamos a ver ya problemas con más números para que ustedes pues entiendan cómo asignar precisamente esta P de teta, esta probabilidad a priori. Y de hecho es algo que genera mucha polémica y eso es lo que no le gustaba a Fisher de la estadística bayesiana. Porque al tú asignar una distribución a priori X, pues tu estimación va a cambiar dependiendo de la interacción entre esa distribución y tus datos. Y no hay, la cosa con la estadística bayesiana es que no hay una respuesta correcta, o sea, no solo hay un valor, tú tienes precisamente una función de probabilidad completa de dónde escoger ese valor y además esa función de probabilidad depende de la probabilidad a priori que tú estás escogiendo. ¿Sí lo ven? Pues sí puedes hacer trampa, sí puedes hacer trampa, pero también es muy poderoso, porque imagínense, ándale, ándale una cosa así. Pero a ver, yo les pregunto, imagínense al principio de la pandemia, cómo ustedes hubieran incorporado que sabían que el empleo iba a caer por el COVID si no tenían datos del IMSS o del SAT que reflejaran esa caída todavía. ¿Con qué lo hacen? Pues con la información a priori, ¿están de acuerdo? Ya lo ven, o sea, es un arma de doble filo. Pero a lo que voy es que si yo lo hubiera querido hacer de la manera frecuentista, yo hubiera dicho, bueno, es que ya saqué mi verosimilitud y mi media me dio que el trabajo en México es de, no sé, 2 millones de mexicanos. Pero viene el COVID.
¿Y cómo reflejo que el COVID va a meter, va a hacer que disminuya el empleo en México? Si yo fuera frecuentista, pues, ¿cuáles son mis opciones? Pues, güey, bájale 95%. Sí, pero ¿por qué 95%? Pues, güey, soy economista del ITAM y como que se me hinche el huevo que se va a reducir. Pero a lo que voy es que estoy como acosando a los datos, o sea, estoy haciendo ruido, ni siquiera lo estoy haciendo a través del procedimiento de inferencia, ¿no? En cambio, si yo estoy utilizando el approach bayesiano, digo, bueno, a ver, ok, yo no tengo datos, ¿no? Pero soy un experto economista del ITAM y sé que por países similares, o sea, yo digo que pues la caída va a ser de alrededor del 50%. Bueno, métele una información a priori, júntalo con la verosimilitud a ver qué nos da, porque tampoco es de que taparle la boca a los datos y no, pues te chingas, ¿no? Hay que dejar a los datos hablar. Y más adelante vamos a platicar de un concepto que yo acuñé que se llama resiliencia de la verosimilitud, que te dice que hay veces que le puedes poner así una a priori súper loca, así de que yo digo que teta está entre menos 57,000, pero los datos no se dejan, o sea, los datos dicen, o sea, sí tú dices que está en menos 50,000, pero pues, yo soy los datos y yo digo que estamos en 1, entonces, por más que tú le metas a menos 50,000, hay un threshold a partir de los cuales tú ya no puedes forzar a los datos a decir otra cosa, y eso está padrísimo, pero bueno, tu- tuve un hype, ok, continuemos. Entonces, pues lo que les decía es que esto no es solo notación, o sea, P de teta implica que tenemos una función de distribución completa para el parámetro. Ahora bien, vamos con la estimación puntual. Vamos a retomar nuestro algoritmo de 3 pasos, un poquito modificado, para incorporar ya esto del problema de inferencia. Definimos una función de pérdida L y cuantificar la incertidumbre asociada con teta utilizando una f de teta a priori. Ahora, en caso de existir información adicional, en este caso datos, que tengamos un muestreo, que tengamos, pues sí, más que nada un muestreo, vamos a incorporarlos a f de teta a través del teorema de Bayes y vamos a obtener p de teta dado la muestra aleatoria. Ahora vamos a minimizar la pérdida, que va a ser la multiplicación de la pérdida esperada por la función de probabilidad de P de teta dado la muestra, y vamos a escoger la D sub teta que minimice dicha pérdida. ¿Les hace sentido el workflow que vamos a seguir? ¿Solo no ves qué? Sí, tienes que resolver esta integral y luego encontrar el valor que la minimice. Exacto. Ahora, quiero que vean, la verdad es que esto ya no es tan directo, ¿no? O sea, porque pensando en una pérdida muy sencilla como podría ser el error cuadrático medio, y luego multiplíquenlo por una normal y luego intégrenlo, pues ya no está tan sencillo, ¿están de acuerdo? Ya no es tan sencillo como agarrar una verosimilitud puñetera y decir, la derivo lo igual a cero. O sea, aquí también tengo que derivar igualar a cero, pero está más complicado, ¿estamos de acuerdo? Entonces, y de hecho, el hecho de que esto esté culero es la traba principal de la estadística bayesiana. ¿Por qué? Porque yo requiero, o bueno, si yo lo quisiera hacer a pata, requiero de que esa integral tenga una forma analítica cerrada. ¿Están de acuerdo? Ándale, el caso normal es un excelente ejemplo. ¿Y qué pasa? Pues que no, sí, puedes suponer lo que quieras. Esa P de teta dado la muestra puede ser una Bernoulli, puede ser una beta, puede ser una Lomax, puede ser una beta generalizada del tipo 2, puede ser
una T, puede ser una T no centrada, puede ser una inversa gamma, puede ser una inversa normal gamma, puede ser un proceso de Dirichlet, puede ser lo que quieras. El problema es que si no tiene una fórmula analítica cerrada, ¿de qué dependemos? De la estadística computacional. Y por muchos años, muchos años, alrededor del siglo, o sea, dentro de este siglo XX, alrededor de 1980 fue que empezó a tomar auge otra vez la estadística bayesiana, precisamente por el desarrollo de la estadística computacional. ¿Por qué? Porque si yo no tengo forma analítica cerrada para la integral que yo tengo ahí, entonces pues, necesito de métodos numéricos. Y particularmente hay métodos numéricos que son muy computacionalmente exhaustivos, para lo cual Laplace en 1800 pues, no tenía manera de atacar. Pero hay una rama de funciones y de familias paramétricas que sí tienen forma analítica cerrada. De hecho, a esa familia, a esas familias se le llaman familias conjugadas, que vamos a estudiar la sesión que viene, y con esas familias conjugadas sí se puede ver la forma analítica cerrada del estimador puntual para varias funciones de pérdida. Y nada más porque estoy emocionado les voy a adelantar. Hay funciones de pérdida, por ejemplo, cuya estimación puntual es la media de la distribución. Hay funciones de pérdida para las cuales la estimación puntual es la mediana. Hay funciones de pérdida para las cuales la estimación puntual es la moda de la distribución a posteriori de teta dado los datos. Entonces, yo ya tengo mi, mi, ¿cómo se llama esta cosa? Ya tengo mi probabilidad a priori. Ya junté mi verosimilitud, ya le pegué mi información a priori, ya tengo una distribución de probabilidad para teta a posteriori, le pego la función de pérdida, la integro sobre todo el espacio parametral y obtengo que mi estimador puntual es la media, la moda o la mediana. Y yo puedo manipular mis funciones de pérdida dependiendo del problema de decisión para que mi estimación puntual sea, por ejemplo, el cuartil de orden, el tercer cuartil, o el decil de orden 6 o el decil de orden 9. Todo va a depender de la forma funcional que yo le dé a mi función de pérdida. Obvio, sí, sí, te da muchas armas este proceso para que metas cuchara, pero al mismo tiempo te obliga a pensar, ¿sabes? Porque yo no puedo decir, imagínate que yo estoy haciendo un trabajo serio de pronóstico de ventas y digo, o sea, yo soy el CFO ¿cómo se llama? No sé, te invento de Gap, no, Gap no, de Walmart. Y yo digo, bueno, pues yo estimo que el retail va a subir en 20% y mis números para estimar las ventas de este trimestre para Walmart va a ser el cuartil de orden, el tercer cuartil, porque me interesa que la mayoría de los posibles outcomes ya estén contenidos con una probabilidad del 75%. Y aquí sí puedes hablar de probabilidad. Aquí sí puedes hablar de probabilidad. También al seleccionar tu información a priori tienes que decir por qué. Tú tienes que decir, bueno, históricamente hemos visto eh, que ante shocks económicos el empleo disminuye a una razón del 50%. Entonces, utilizando este supuesto, yo voy a utilizar una distribución centrada en punto 5
pero también voy a hacer análisis con otro tipo de información a priori para ver cómo se comportan los datos. O sea, lo que voy es que es un arma de doble filo, pero tienes tú de alguna manera el seguro, el insurance de que lo tienes que pegar con la verosimilitud ex post, ¿no es cierto? Ex ante. Porque si tú haces, por ejemplo, inferencia frecuentista y dices, bueno, pues como que me late, ya tengo mi estimación puntual, entonces ya vi que está como en punto 9, pero pues vamos a bajarle un poquito más, como que no tienes ninguna seguridad para empezar de qué va a pasar con la varianza, para empezar de que estás introduciendo ruido a la estimación después de haberla hecho, es decir, ex post, entonces ganas unas por otras. ¿Sí lo ves? De hecho, tengo un paper, no tengo un paper, voy a publicar un paper dentro de poco, precisamente sobre ese tema, se los voy a mandar. Ok. Entonces, lo que yo quiero notar aquí antes de terminar esta sesión, de hecho ya vamos a terminar muchachos, es que este proceso de inferencia no es dependiente de la incorporación de datos. De hecho, aquí en el algoritmo yo les puse un 1.1 que dice, en caso de existir información adicional, podemos incorporarlo a nuestro problema de inferencia a través del teorema de Bayes. Pero yo podría trabajar únicamente con P de teta, ¿sí lo ven? Porque P de teta ya me define una función de probabilidad sobre teta. Y yo podría hacer inferencia a priori, sin necesidad de contar con observaciones. Ahora, yo puedo, más no en un contexto de inferencia científica, de toma de decisiones, que yo deba hacer inferencia sobre algún fenómeno sin tener datos. Pero, por ejemplo, si ustedes quisieran hacer inferencia sobre alguna cosa cualquiera, no sé, ¿cuál es la probabilidad de que Benito Juárez haya nacido el sábado? Ustedes ya están seguros de que por el procedimiento que nosotros construimos a partir de los axiomas de coherencia, el número que ustedes den ya no va a ser el número dado por cualquier hijo de vecino. Su proceso de inferencia es el óptimo. Ahora bien, yo puedo seguir actualizando esta probabilidad con más verosimilitudes. Yo lo puedo actualizar cada vez utilizando ¿cómo se llama? Utilizando el teorema de Bayes. Y, y a lo que voy, y bueno, lo que quiero compartirles es que esto no me garantiza que, que se va a concentrar más la probabilidad. ¿Y a qué me refiero con concentrar? Cuando tú agregas información, tu tirada es que reduzcas la incertidumbre, pero no siempre es así. Hay veces que añadir más información este, aumenta la incertidumbre. El punto es que, ay cabrón, el punto es que yo puedo seguir incorporando de manera iterativa más verosimilitud utilizando el mismo problema, el mismo, ¿cómo se llama? El mismo procedimiento de multiplicar la verosimilitud por la información a priori. Pero ahora mi información a priori o mi información inicial va a ser esta. Entonces yo tengo un proceso iterativo para ir incorporando nueva información donde mi información a priori se va a transformar en la última información a posteriori que yo tuve. ¿Sí lo ven? Bueno, vamos a platicar. No te preocupes. Vamos a platicar la semana que viene de cómo determinar P de teta. Vamos a platicar de algo que se llaman distribuciones no informativas o distribuciones de referencia. Vamos a platicar de distintas funciones de pérdida y vamos a platicar de modelos conjugados. Ya vamos a hacer ejemplitos y terminando modelos conjugados, vamos a ver junto con modelos conjugados algo que se llama pronóstico. Bueno, a ver, pregunta, ¿cómo harían una estimación por regiones, ya que saben esto?
O sea, si te piden el intervalo al 95% de credibilidad, porque los bayesianos no dicen confianza, dicen credibilidad, para la media y tienes la distribución de la media, ¿qué haces? Pues güey, es que tienen una función de probabilidad, ya no tienen que hacer nada. Le sacan un intervalo a la distribución. Centran, si están centrados, ajá, pero no acotas la función de distribución, acotas el valor dentro de tu función de probabilidad. O sea, tú le puedes sacar cuartiles porque tienes una función de distribución y ya no tienes que hacer todo el chorizo de la variable pivotal, que además ya vimos que puedes encontrar variables, o sea, puedes encontrar intervalos de confianza que se colapsen en uno o que tengan todo el espacio parametral y no tengan confianza del 100%. O sea, aquí ya no va a haber esas cosas raras. ¿Sí lo ven? O sea, muchísimo más sencillo ya que tienes P de teta dado xn. Porque antes te tienes que echar esta integral. Exacto, por la facilidad de sacar los intervalos, por saber que estás teniendo un procedimiento coherente para todas tus inferencias, por saber que tienes el procedimiento óptimo. O sea, todas esas cosas raras que hace la estadística frecuentista, ya no las tienes y ya no te van a pasar. Es más, si todas las multiplicaciones de P de teta por P de xn dado teta fueran cerradas, ya no tendrías ningún problema para hacer estadística frecuentista, para hacer estadística bayesiana. Todo sería perfecto, no habría ningún problema. El problema es cuando no hay forma analítica cerrada y ya nos metemos en problemas de cálculo numérico, de cosas que no pueden converger. De hecho, vamos a ver que toda la teoría de cálculo numérico alrededor de estadística bayesiana parte de procesos estocásticos. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Entonces, la sesión que viene vamos a ver cómo determinamos P de teta. Vamos a explorar qué funciones de pérdida me da qué estimación puntual y vamos a platicar un poquito de los modelos conjugados. Vamos a platicar el caso normal, vamos a platicar el caso Bernoulli beta, vamos a platicar el caso Poisson gamma, el caso uniforme Pareto, en fin, va a estar muy bueno. Sí. Y terminando modelos conjugados, les voy a dar la teoría de cadenas de Markov y les voy a explicar un poquito sobre simulación y muestreo y ya nos vamos directo a R a aprender a hacer esto bien. Yo digo que unas cuatro sesiones y ya nos ponemos a practicar en R. Pero es que no les puedo yo enseñar a hacer cosas bayesianas en R si me van a decir que vamos a tratar a las variables aleatorias, a los parámetros como variables aleatorias. Pues sí, muchachos. Espero haberlos enfoqueado otra vez el día de hoy. Está bien, muchachos. Dime. Ah, eh, mira, a ver. Creo que son estas. Este es el texto. Ay, no es cierto. Ah, mira. Profesor Luis Enrique. ¿A poco este güey da estadística bayesiana? A ver. Ok. Estadística bayesiana.